¿Cómo están, estimados? En esta oportunidad vamos a plantear un concepto que yo denomino como resistencia característica del universo. En la industria del hormigón, en la elaboración del hormigón, el hormigón se hace para diferentes estructuras, y en lo que respecta a control de calidad, bueno, en cualquier control de calidad, en cualquier parte del mundo, sobre cualquier producto, nunca se realiza o nunca se podría ensayar el 100% de un lote, por lo menos de forma destructiva, porque obviamente eso significaría destruir o echar a perder un lote completo de producción. Sin embargo, es interesante, no obstante, resaltar este concepto de resistencia característica del universo, porque si realmente pudiéramos conocer, aunque sea de forma no destructiva, la resistencia característica del universo, sería útil, ¿cierto?, para requisitos y para fines de aceptar o rechazar un lote, precisamente, ¿no? Lastimosamente, lo único que podemos hacer de forma destructiva es estimar. Solamente podemos estimar la resistencia característica a partir de una muestra, es decir, hacemos una inferencia a partir de una muestra sobre el universo. Y obviamente eso tiene sus errores y su incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este concepto de resistencia característica del universo, que es algo que casi en el 100% de los casos, a menos que el ensayo sea no destructivo, es algo que nunca vamos a conocer, nunca vamos a poder destruir el lote completo. Entonces, solo podemos inferir a partir de una muestra y estimar la resistencia característica. Entonces, vamos a hacer un repaso de diferentes guías y normas. En este caso se puede ver la ACI 214, donde en esta página nos muestra una serie de conceptos que es muy importante resaltarlos y repasarlos. Aquí nos habla, por ejemplo, de la resistencia individual de un cilindro. Sabemos que eso no vale como resultado de ensayo. Sin embargo, aquí el resultado de ensayo, el strength test, el resultado de la prueba de ensayo, viene a ser conformado por el promedio de dos o más cilindros compañeros. Entonces, un resultado de ensayo es el promedio de dos o más cilindros individuales, dos resultados de cilindros compañeros. Entonces, aquí es importante parar un segundo y pensar, bueno, para todos los alumnos que tomaron conmigo el curso de evaluación estadística, pensar un momento y imaginarnos el universo del hormigón. Supongamos que es un universo pequeño, supongamos que es un elemento, una estructura que ocupa unos 10 metros cúbicos de hormigón. Eso sería nuestro universo. Nosotros sacamos una muestra y de esa muestra elaboramos cilindros compañeros, y supongamos que los cilindros compañeros sean 10 cilindros compañeros, y el resultado de ensayo, como lo indica acá ACI 214, vendría a ser el promedio de los 10 resultados de ensayo. Pueden ser 2 cilindros compañeros mínimamente, pero también pueden ser 10, nadie objeta eso. Entonces podemos sacar el promedio de 10 cilindros compañeros y ese vendría a ser el resultado de ensayo. Pero imaginemos que dentro de esos 10 metros cúbicos, si yo tuviera la oportunidad de destruir y ensayar en su totalidad, digamos que pudiera obtener unos 2000 cilindros. Si lo fuera a dividir todos los metros cúbicos en cilindros,
se me viene a la mente una cifra que por ahí es incorrecta, pero pongámosle que son 2000 cilindros. Y si yo obtengo una muestra de 1000 cilindros compañeros, el resultado de ensayo estaría conformado por 1000 cilindros. Es un ejemplo absurdo, extremo, que nunca se va a dar, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, un resultado de ensayo estaría conformado por 1000 cilindros, y como son 2000 cilindros, entonces el otro resultado serían otros 1000 cilindros. Entonces yo tendría dos resultados de ensayo para todo el universo. Podría conocer el universo, por supuesto, pero cada resultado de ensayo en ese caso sería el promedio de 1000 cilindros individuales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo estadísticamente? Para todos los que han llevado el curso de evaluación estadística, sabemos muy bien que cuando nosotros sacamos el promedio de un conjunto de datos, el promedio de n datos, sabemos que la variabilidad disminuye. De hecho, en la misma ACI 214, al momento de evaluar los resultados de ensayo, que son estos de acá, se indica que la media móvil de 3 periodos varía menos que los propios resultados de ensayo, y lógicamente está bien. La media móvil de 3 periodos, o sea, es decir, en la media móvil de 3 resultados de ensayo, varía en un orden de S dividido entre raíz de 3, porque lógicamente la desviación estándar es menor, porque es un promedio, y por lo tanto los promedios varían menos que los datos, que los resultados individuales. Entonces lo mismo pasaría con un resultado de ensayo. Fíjense lo relativo que es, ¿no es cierto? Ya cuando uno empieza a pisar en los conceptos estadísticos, se da cuenta que hay ese elemento, ese ingrediente que está detrás, el trasfondo en esta lógica. Entonces, cada resultado de ensayo sería el promedio de 1000 cilindros, y por lo tanto solamente hay dos resultados de ensayo, y entre esos dos resultados de ensayo la variabilidad sería muy pequeña, ¿no es cierto? No podría comparar la desviación estándar de 2000 cilindros versus la desviación estándar de dos resultados de ensayo, que serían el promedio cada uno de 1000 cilindros. Obviamente que la desviación estándar sería mucho menor, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma define la NB 122-5001 cuando se evalúa la resistencia característica de un lote, solo que en este caso el valor de n me gusta más porque lo define como número de muestras, ¿ya? Y no lo define como número de amasadas, ¿ya? Entonces, imaginemos que ese lotecito, esa estructura de 10 metros cúbicos estaría dividido en dos amasadas, cada una de 5 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, cada amasada sería 5 metros cúbicos, y si yo obtengo, si n fuera el número de amasadas, entonces n tendría que ser igual a 2. Pero no es lo mismo que haber sacado 2000 muestras o 2000 cilindros, o si quieren pueden ser pares de cilindros, podrían ser 1000 pares de cilindros, que serían n igual a 1000, que lógicamente reduciría bastante la incertidumbre en esos 10 metros cúbicos. Entonces quiero sentar el concepto de la diferencia que existe entre considerar a n como el número de amasadas o considerarlo como el número de muestras. Yo estoy de acuerdo en lo que indican todas las normas, tanto la ACI 214 que acabamos de ver, como la NB, la norma boliviana. Tiene sentido tal vez en algún sentido definir a n
como el número de amasadas porque obviamente son unidades individuales. Cada amasada es una unidad individual que está sometida a una cierta temperatura, ciertas condiciones de operación, cierto personal que está atendiendo en ese momento, ciertas condiciones de la máquina que está produciendo. Entonces es un proceso individual que se da en una sola vez y es diferente de los demás, eso es cierto, pero cuando hacemos un control de calidad, ¿por qué sacamos los cilindros? Porque no podemos ensayar la estructura, pero lo que en realidad queremos es ensayar la estructura, y la estructura no sabe si el lote 1 es diferente del lote 3 o es diferente del lote 4, porque la estructura, los ingenieros cuando la calculan como una unidad completa, como un universo que va a trabajar de forma colaborativa, y generalmente el ingeniero considera que el hormigón es un material homogéneo en toda la losa o en toda la estructura que está colando. Entonces la estructura no sabe de qué camión es cada parte del hormigón, no le interesa. Entonces lo que nos interesa realmente en el fondo es evaluar, tener un control de calidad de la estructura. Como no podemos destruir la estructura, sacamos cilindro, eso es cierto. Entonces, ¿a qué me voy? A que N podría analizarse como el número de muestras, como muy bien lo describe acá la NB 122-5001 oficial, y no como el número de amasadas ensayadas. Bien, ahora vamos a escudriñar también un poco en lo que indica la CBH87, que obviamente maneja también la misma fórmula para el cálculo de la resistencia característica, solamente que la descripción de N viene a ser el número de amasadas ensayadas, ya ligeramente diferente. Entonces vamos a indagar a continuación en un cálculo en Microsoft Excel para demostrar por qué es importante para el nivel de confianza, para la medición de calidad, contar con el mayor número de muestras posible. El nivel de confianza es como parar un elefante en diferentes patas. Cuanto n es más pequeño, es como que el elefante tuviera menos patas y por lo tanto podría estar inestable y perder el equilibrio. Sin embargo, cuando el número de muestras es lo suficientemente grande, cuando n está compuesto por varios elementos, entonces el elefante se para sobre más patas y no se cae. Es más confiable, tiene mayor nivel de confianza, mayor estabilidad. Lo mismo pasa cuando definimos a n como el número de amasadas. Y un ejemplo burdo sería que si todo el hormigón de la historia se hubiera vaciado en 2 amasadas, entonces tendríamos 2 resultados de ensayo. Por lo tanto, nuestro n sería igual a 2. Y la incertidumbre es bastante mayor que si n fuera igual a 1.000.000, por ejemplo. Eso lo saben muy bien todas las personas que llevaron estadística conmigo y cualquier persona que sepa estadística en cualquier parte del mundo. Otro ejemplo que se me viene a la mente es que si n tendría que ser el número de amasadas realmente, entonces mi nivel de confianza dependería únicamente de que yo produzca más amasadas. Entonces es un ejemplo un poco absurdo, ¿no es cierto? Obviamente que el nivel de confianza aumenta cuando n aumenta, pero eso no significa que yo tenga que producir más n o más amasadas para aumentar mi nivel de confianza. Y bien, vamos directo al ejemplo. Aquí tenemos un hormigón que es medido con los estándares actuales, con resultados de ensayo que provienen del promedio de 2 cilindros compañeros. En este caso, cada resultado de ensayo es el promedio de 2 cilindros compañeros, y el FCK o el FC' o el FCK, mejor dicho, de este hormigón que yo quiero producir, digamos que es 192 kilos centímetros cuadrados, no importa qué resistencia sea. Y yo defino, por ejemplo, que este hormigón tiene una desviación estándar de 24.5
tal vez no llega al 10%, es un poquito más, pero digamos que se trata de un hormigón de esas características, o por lo menos tengo ese margen de seguridad. Y aquí van a ver un número un tanto poco habitual, que es el estadístico Z. ¿Por qué poco habitual? Porque nosotros estamos acostumbrados al 1.645 en Bolivia, que es el estadístico correspondiente al 95% de nivel de confianza. Yo le estoy poniendo 2.35 y más tarde se van a dar cuenta por qué. Y la resistencia media, que vendría a ser la característica más la desviación estándar multiplicada por el estadístico, vendría a ser una resistencia media de 250, la resistencia media de diseño. Muy bien. Ahora, como hemos dicho que todos estos números corresponden a los resultados de ensayo, y también hemos dicho que cada resultado de ensayo es el promedio de 2 cilindros compañeros, entonces, ¿cuál sería la desviación estándar de los cilindros compañeros si la desviación estándar entre resultados de ensayo es de 24.5? Es muy sencillo, ¿no es cierto? Para todos los que conocen estadística, el teorema del límite central, se multiplica la desviación estándar de los resultados de ensayo por la raíz de 2, porque son 2 cilindros compañeros. Y lógicamente los cilindros individuales varían mucho más, o varían más en este caso, que el resultado de ensayo, porque el resultado de ensayo es un promedio y el promedio varía menos. Entonces el cilindro individual varía con 34 kilos centímetros cuadrados y el resultado de ensayo varía con 24.5. Muy bien, entonces un poquito para graficar esta situación, imaginemos que los resultados de ensayo son la campana azul. Esta campana azul, esta distribución normal, es una campana de Gauss, por supuesto, obviamente que está un poquito cuadrada, no le faltan algunos que sean tal vez más números para que sea más fina, pero bueno, está bien el concepto. Esta vendría a ser la campana de los resultados de ensayo. Fíjense que varía mucho menos, tiene una kurtosis mayor que la campana naranja. La campana naranja vendría a ser las resistencias de cilindros individuales que se ve acá, cilindros individuales. Entonces la campana naranja varía mucho más, su desviación estándar es mayor que aquella de la campana azul. Y esa es la diferencia entre cilindros individuales y resultados de ensayo. Muy bien, entonces vamos a volver acá al ejemplo. Entonces fabricamos una población ideal de estos cilindros individuales y voy a poner un ejemplo absurdo. Voy a imaginar que tengo 60, pueden fijarse acá el recuento, tengo 60 resultados de cilindros individuales y digamos que esos 60 cilindros corresponden a medio metro cúbico, digamos que, o no sé, tal vez alcanza para un metro cúbico, ahorita no se me viene a la mente, pero digamos que mi lote es así, es un volumen pequeño, ese es mi universo, y yo lo destruí completamente el universo y lo dividí en 60 cilindros. En pocas palabras, conozco a cabalidad mi universo, he pasado del plano estocástico al plano determinístico. Conozco con certeza al universo, lo conozco a través de estos 60 cilindros. ¿Ya? Entonces, calculo la desviación estándar de este universo. Fíjense que cuando se calcula la desviación estándar del universo ya no se utiliza desves.m porque ya no es una muestra. Se utiliza desves.p porque es el universo. Entonces se calcula la desviación estándar del universo. Se calcula el promedio, tenemos 60 cilindros individuales y como lógicamente es fabricado a través de esta fórmula que se ve acá, a través de esta fórmula he fabricado todos estos datos, son datos fabricados, entonces se supone que siguen una distribución normal, no necesito hacer una prueba chi cuadrado para eso, siguen una distribución normal a través de esta fórmula, ¿no es cierto? Todos estos datos, 60 datos,
siguen una distribución normal. Entonces, sin necesidad de hacer un histograma, yo puedo calcular la resistencia característica asumiendo una distribución normal. Y asumo una distribución normal para el cuantil del 5% o a un nivel de confianza del 95%, y el estadístico Z lógicamente va a ser 1.645, y el FSK vendría a ser el promedio 245 menos el estadístico multiplicado por la desviación estándar. Muy bien, entonces ahí tenemos el FSK del universo, que lógicamente no es lo mismo que el FSK, o casi no es lo mismo que el FSK de los resultados de ensayo, ¿ya? Y vamos a hacerlo ahora. Lo que vamos a hacer a continuación es sacar medias móviles, es decir, sacar promedio. En lugar de sacar cilindros individuales, hacemos lo que nos dicen las normas, ¿no es cierto? Las normas nos dicen, saquen el promedio de cilindros individuales. Saquen el promedio de cilindros individuales. Entonces aquí estoy sacando la media móvil de 2 periodos, es decir, la media de 2 cilindros individuales. A su derecha estoy sacando la media de 6 cilindros individuales. Y al final estoy sacando la media móvil de 10 cilindros individuales, como si estuviera sacando cilindros compañeros, ¿no es cierto? Y cada uno de estos, de los 3 promedios, sería un resultado de ensayo. Entonces, vamos a ver cómo nos va con el análisis. De entrada, si yo conozco el universo, yo estoy 100% seguro que mi FSK en esta estructura es 187, porque es el FSK del universo, no es el FSK de una muestra. ¿Ya? Entonces, hemos dicho muy bien que la variabilidad disminuye. La variabilidad disminuye cuando sacamos el promedio, es decir, la desviación estándar entre este promedio y este promedio, que estoy aquí moviendo con el cursor, es menor que la desviación estándar entre este resultado individual y este resultado individual. Es menor porque es un promedio. Lo mismo pasa acá. Esta desviación estándar entre estos promedios es menor que cualquiera de los de la izquierda, ¿ya? Y eso se nota, se calcula aquí en la parte inferior. Se puede ver la desviación estándar. Fíjense que en el primer caso de los resultados individuales, la desviación estándar es de 34.8. En el caso de la media de 2 periodos es de 22.9, lo cual es parecido a lo que se veía acá, ¿no? 24.5, 34.64. La desviación estándar de la media móvil de 6 periodos es de 15, y la desviación estándar de la media móvil de 10 periodos es de 11. Es decir, va reduciéndose la desviación estándar porque son promedios, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Bueno, yo soy productor de hormigón y decido sacar de cada amasada o de cada lote, decido sacar más cilindros, decido sacar 20 cilindros, lo que sea, para sacar este tipo de promedio. Entonces, automáticamente, ¿qué está pasando? Efectivamente, estoy elevando mi nivel de confianza. Estoy elevando mi nivel de confianza porque mi desviación estándar va a ser menor. Al sacar el promedio de los 10 o 20 cilindros que esté sacando de una amasada, si saco 10, la desviación va a ser pequeña. Si saco 20, la desviación va a ser más pequeña. Es decir, entre promedios de 20, la desviación va a ser muy pequeña. Y si decido sacar, en lugar de sacar el promedio de una amasada, saco el promedio de 2 amasadas, la desviación estándar va a ser más pequeña todavía. Entonces, ¿qué está pasando? Si vemos aquí en el gráfico, nuevamente el gráfico, entonces aquí se ve la diferencia entre lo que son la dispersión de los resultados individuales, la dispersión
de la media móvil de 10 periodos, la dispersión de la media móvil de 6 periodos y la dispersión de la media móvil de 2 periodos. Entonces fíjense que si yo calculo mi FSK de la estructura, como lo hice al comienzo, elaborando 60 cilindros, la partí toda la estructura, la dividí en 60 cilindros y saqué el FSK. Y el FSK estaba por acá, por 180 aproximadamente. ¿Ya? Y el FSK estaba a un 95% de nivel de confianza. Entonces, ¿por qué decimos que se eleva el nivel de confianza al sacar el promedio? Si yo sacara el promedio en una amasada, si yo sacara el promedio de 10 cilindros, para el mismo valor de 180, el nivel de confianza ya no sería 95%, sería seguramente mucho mayor. Pero si arbitrariamente yo, sin conocimiento de estadística, yo digo, bueno, tengo una amasada, le voy a sacar 10 cilindros y voy a sacar el promedio de 10 cilindros, pero voy a seguir trabajando con el 95% de nivel de confianza. Entonces, ¿qué sucede? Ese FSK se va a mover más hacia la derecha, es decir, terminaría siendo 195 o tal vez 200. ¿Qué significa eso? ¿Estoy representando bien la estructura? ¿Estoy representando la realidad de la estructura o me estoy alejando? Sí, estoy elevando el nivel de confianza, por supuesto, eso es lindo, ¿no? Todos queremos elevar el nivel de confianza y mostrar un FSK lo más alto posible, pero ¿es realmente lo que muestra el universo? No lo es. Y claramente ACI 214 se adelanta o nos da algunas pautas sobre ese aspecto. Y aquí vemos, por ejemplo, que en ACI 214 el criterio número 2, que es el criterio de la media móvil, trabaja con un Z que no es el mismo Z del criterio 1. El criterio 1 que vendría a ser de los resultados individuales versus el criterio 2 que vendría a ser el criterio de la media móvil de 3 periodos de los resultados individuales. En este caso, Z corresponde al 99% de nivel de confianza y en este primer caso corresponde al 90%. Entonces, en otras palabras, si vamos a sacar en una amasada, vamos a sacar 10 cilindros, ya no podemos trabajar con el 95% de nivel de confianza si queremos reflejar la resistencia característica real del universo, o por lo menos aproximarnos lo más posible a través de una estimación. No debemos seguir trabajando con el 95%. Y cuando veo esta tabla, por ejemplo, esta tabla de los factores KN, esta tabla calcula el FSK en función al 95% de nivel de confianza. Aquí se tiene el tamaño de muestra, aquí se tiene el desvío padrón y estos factores se obtienen de forma similar a los de una distribución T, porque es para muestras menores a 30, ¿no es cierto? Entonces debería dar, empleando esta tabla, debería resultar una situación similar a la distribución T de Student. Pero en Bolivia se utiliza el 95%. Entonces no se considera que si trabajo con un promedio de 10 cilindros por amasada, entonces no puedo seguir usando el 95% de nivel de confianza, porque si seguiría usando el 95%, mi FSK estaría por acá. Qué bonito, aumentar el nivel de confianza, pero no es lo real. Lo real está por acá, ¿no? Como habíamos visto en el caso de los cilindros individuales. Entonces,
La gran pregunta es, ¿cuánto tendría que ser el nivel de confianza cuando represento cuánto tendría que ser el nivel de confianza cuando represento los resultados a partir de medias móviles, ¿no? Aquí tengo la media móvil de 2 periodos, media móvil de 6 periodos, media móvil de 10 periodos. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el nivel de confianza para igualar la situación de los cilindros individuales? ¿No es cierto? Entonces, quedamos claros hasta este momento que no podemos seguir asumiendo el 95% en la media móvil de 2, en la media móvil de 6 y en la media móvil de 10. Quedamos claros que no podemos seguir manteniendo el mismo nivel de confianza. Sabemos que tenemos que asumir un mayor nivel de confianza. Entonces, ¿cuánto es ese nivel de confianza? Tenemos que calcularlo. Muy bien. Entonces, aquí habíamos calculado el FSK de 187. ¿Ya? Entonces, se supone que yo quiero conocer el FSK real del universo a partir de mis otras muestras, de la media móvil de 2 periodos, a partir de la media móvil de 6, a partir de la media móvil de 10. Quiero que el resultado sea igual, porque quiero reflejar realmente el FSK del universo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bien, hacemos una operación simple, donde se resta el promedio menos el FSK, y se lo divide entre la desviación estándar, y eso me va a dar el estadístico Z, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente resto el promedio, en este caso el promedio de la media móvil de 2 periodos, menos el FSK objetivo, que es el FSK del universo, dividido entre la desviación estándar de la media móvil de 2 periodos. Y 2.265 vendría a ser el estadístico Z. ¿Y cuál es el nivel de confianza correspondiente a ese estadístico? Viene a ser 98.82%. Exactamente el mismo procedimiento aplicamos a las otras medias móviles y descubrimos estos valores, que en realidad estos valores no son los definitivos, lo vamos a ver más abajo, haciendo una simulación Monte Carlo. Como sabemos que estos números son aleatorios y van a variar porque son números fabricados, entonces los vamos a hacer danzar un poco. Vamos a ejecutar una simulación Monte Carlo. Son 100 simulaciones, perdón, es una simulación de 100 corridas. Bien, entonces obtenemos todos estos valores que son niveles de confianza, y de entre todos esos niveles de confianza sacamos un promedio. Obviamente hemos dicho que los resultados individuales del universo están evaluados al 95%. Los resultados del promedio de la media móvil de los resultados de la media móvil de 2 periodos me dan un promedio de nivel de confianza del 99.031, y lo propio para las otras medias móviles. ¿Ya? Bien. Entonces, lo propio para las otras medias móviles. Aquí tenemos el nivel de confianza. El nivel de confianza necesario. para
igualar el nivel de confianza necesario para igualar el nivel de confianza del 95% de los cilindros individuales. Entonces, por ese motivo es que ustedes vieron acá que el estadístico Z es de 2.33 porque corresponde a la media móvil de 2 periodos cuyo nivel de confianza es 99.0312, ¿no? Entonces de ahí sale. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos descubierto algo interesante. Hemos descubierto que se necesita extender el nivel de confianza a las diferentes medias móviles para igualar el resultado de los cilindros individuales. ¿Ya? Entonces, hagamos otro ejemplo. Y bueno, aquí en este primer ejemplo hemos visto que n, el valor de n es 60 en el primer caso, porque son 60 cilindros. En el segundo caso son 59. Son medias móviles, ¿no es cierto? Entonces n va reduciéndose, pero en ningún caso es menor a 30. Y es por tanto, es por eso que hemos utilizado estadísticos Z de distribución normal, no son estadísticos T, porque los datos son mayores a 30. Entonces, pero obviamente que la distribución T es general y también hubiera podido utilizarse para estos tamaños de n. Y generalmente cuando n es mayor a 30, la distribución T coincide con la distribución normal. Por lo tanto, estos valores de Z también podrían considerarse como valores del estadístico T, porque n es mayor a 30 y la distribución T coincide con la distribución normal en valores mayores, en tamaños de muestra mayores a 30. Entonces hemos descubierto, o de alguna manera hemos definido esos niveles de confianza que queríamos conocer, ¿ya? Que están aquí. Y lo que resta ahora es ver una situación un poco más real. Entonces, imaginemos que en este caso el universo ya no son 60 cilindros, digamos que es un lote mucho más pequeño, y se lo podría dividir en tan solo 15 cilindros. Entonces, supongamos que el universo son 15 cilindros. Muy bien, saco media móvil de 2 periodos, de 6, de 10. Pero fíjense que en el caso de la media móvil de 10 periodos, ya no tengo los 51 datos que tenía, solo tengo 6 datos, ¿ya? Y eso está definido, está señalado aquí en este cuadrito. N para el caso de los cilindros individuales es 15, para el caso de la media móvil de 2 periodos es 14, para el de 6 es 10 y para la media móvil de 10 periodos son tan solo 6 datos. Entonces aquí nos viene de nuevo el concepto del elefante, que está parado solo sobre 6 patas, cuando antes estaba parado sobre 51 patas. Entonces es mucho más inestable, hay mayor incertidumbre y se nos viene a la mente el tema de las amasadas, ¿no es cierto? El tema de las amasadas. Es decir, si considero solamente, si considero en este caso 6 datos en lugar de 15, que son los cilindros individuales, vamos a ver que es una situación más inestable. Evidentemente este es el promedio de 10 cilindros, ¿no es cierto? Nuestra dispersión se achica, pero como estamos trabajando con el 99%, es decir, lo estamos haciendo equivalente, al caso individual. Entonces vamos a darnos cuenta que ya cuando se trabaja con tamaños de muestra menores, en este caso 6, la situación es más inestable, es decir, la incertidumbre aumenta. No es lo mismo tener 51 datos, aquí tenemos muchos datos, no es lo mismo tener 51 datos
que tener 6, ¿no? Entonces, calculemos el FSK para cada situación. Obviamente aquí calculamos el estadístico T en función de los niveles de confianza que ya habíamos definido. Se ve aquí la fórmula y se calcula el estadístico T. Y miren ese estadístico T para n igual a 6 con un 99.9996%. El estadístico T viene a ser de 18.5, un estadístico altísimo. Es decir, el tamaño del intervalo de predicción, la cantidad de zona o de rango que abraza es realmente grande, ¿no? 18.5 en comparación al estadístico T de n igual a 15, que son solamente 1.76. Entonces, calculando el FSK vendría a ser la media menos el estadístico por la desviación estándar. En todos los casos, aquí, bueno, llama la atención que siendo este un estadístico tan grande, fíjense que el FSK aquí es incluso mayor al primero, pero no se deben engañar. Vamos a ejecutar una segunda simulación Monte Carlo con este esquema para demostrar que cuando se toman pocos cilindros, cuando se toman pocos datos o pocas muestras o pocos resultados de ensayo, es decir, el hecho de querer forzar el asunto hacia las amasadas, es decir, que sí o sí tengo que tener el promedio de una amasada y por lo tanto eso va a reducir mi n. Hacer eso de alguna medida disminuye el nivel de confianza, ¿ya? Si yo tengo 6 amasadas, y cada amasada está compuesta de 10 cilindros, entonces saco el promedio de cada uno. Yo sé que para aproximarme al universo tengo que usar este nivel de confianza, 99.99, pero solo dispongo de 6 amasadas. Entonces, ¿cómo podría elevar el nivel de confianza en ese caso? No trabajando con las amasadas, sino trabajando tal vez con una muestra más pequeña. Digamos una muestra que esté compuesta por 2 cilindros. Es decir, una muestra que esté compuesta por 2 cilindros, donde puedo obtener 14 resultados de ensayo. Es decir, ya no trabajo con 6 amasadas, sino trabajo con 14 resultados de ensayo compuestos por el promedio de 2 cilindros cada uno. ¿Ya? Y de esa manera caracterizo o describo el FSK del universo. Entonces vamos a ver que asumiendo eso, nuevamente, en lugar de asumir 6 amasadas, si asumo 14 resultados de ensayo, donde cada uno es el promedio de 2 cilindros, vamos a obtener un resultado más confiable. Entonces ejecutemos una simulación Monte Carlo para calcular el FSK en estos 4 escenarios 100 veces y vemos qué pasa. En este momento está calculando, aunque no parece. Va a dejar de calcular en un segundo. Vamos a volver a ejecutar. Eso es lo que quería que se vea. Se están moviendo los números. Y todos estos números inferiores se están copiando en estas columnas. Seguramente ya está por abajo. Hace 100 corridas. Muy bien, entonces aquí las tenemos. Vamos al resultado que nos interesa. Calculemos el promedio. Bueno, como hemos respetado, fíjense, hemos utilizado la técnica del que acabamos de descubrir, que es el nivel de confianza. Para aproximarnos, podemos ver que los resultados son de alguna manera parecidos: 191, 192, 189. Este un poquito que se cae, pero en otras corridas puede dar valores parecidos. El promedio no es el problema. El promedio va a dar
el promedio del FSK. El FSK va a dar parecido porque se está respetando el nivel de confianza para que haya equivalencia. El problema está en que se utilizan ese procedimiento muchas veces. Fíjense en la desviación estándar. La desviación estándar de esos FSK en el primer caso es de 13.6. En el segundo caso es 17. Para la media móvil de 6 periodos es 26 y para la media móvil de 10 periodos es de 39. Es decir, la variabilidad de su FSK, cuando ustedes estiman el FSK a partir de una media móvil de 10 periodos o de un promedio de 10 cilindros compañeros, su dispersión está siendo mayor. Ojo, cuando trabajan con pocas amasadas. Estamos hablando de 6 amasadas. No estamos hablando de esta situación de la izquierda donde teníamos 51 datos, no es esa, no es la misma, es otra situación donde se está tratando de graficar el problema de trabajar con pocas amasadas, en ejemplo 6. Entonces aquí está la dispersión, que es mucho más grande que cuando se trabaja con 14 en este caso y cuando se trabaja con 15. Y lógicamente que ese valor va a ser disperso tanto para arriba como para abajo. Y fíjense el valor mínimo. El valor mínimo de FSK en los cilindros individuales salió 158. Y fíjense cuando se trabajan con n igual a 6 es de 39.37. O sea, realmente un valor ridículamente bajo. Y es porque estamos asumiendo mayor incertidumbre, mayor dispersión y nos estamos apoyando en tan solo un n igual a 6, que podrían ser las 6 amasadas. Pero nuevamente, si quiero aumentar el nivel de confianza, no necesariamente tengo que trabajar con las amasadas ensayadas. Puedo trabajar o tendría que poder trabajar con las muestras. Y la otra novedad de este video, que un poquito rompe los paradigmas o los cánones o los estándares, es que este nivel de confianza de equivalencia se tendría que considerar, es decir, se tendría que hacer una tabla donde para cada nivel de confianza del universo tendría que tener su correspondencia en las medias móviles de 2, 3, 4, 5, 6 y n periodos para cada nivel de confianza del universo. Es decir, si yo quiero realmente representar al universo a partir de las medias móviles o de los promedios de ensayo, entonces tengo que reflejar ese mayor nivel de confianza, porque les repito, los promedios varían menos que los valores individuales. Eso es lo que quería mostrarles hoy día. Muchas gracias.